11 horas, casi 30 minutos en esta hermosísima mañana en la ciudad de Córdoba. Estamos transmitiendo por 99.5 la querida Radio Galena para Córdoba y el resto del país. Tenía aquí en la página, en la computadora, ya vamos a hablar de un escritor, porque estuvimos viendo una película que tiene que ver con el ciudadano Kane. Y ya lo vamos a involucrar a nuestro invitado del día de hoy. Si usted recién se prende a la radio, estamos con el doctor Miguel Rodríguez Villafañe. Mire, hablando de temas que tienen que ver no solamente con la actualidad, sino, diría doctor, con las generaciones futuras, ¿no? Así es, por supuesto. Porque este es el país a construir entre todos para bien. De lo contrario, vamos a hacer una colonia disfrazada de cualquier forma, pero no vamos a hacer un país soberano como merecemos, ¿no? Lo llevo a la realidad en este año, que es un año político. Tenemos elecciones en todos los niveles, elecciones provinciales en primer término. ¿Cuál es su visión de la realidad de nuestra Córdoba, digamos? Tenemos un gobierno provincial que es, digamos, justicialista. No sé, le pregunto yo, digo, nuestro gobernador es justicialista, toda la vida ha dicho que es peronista, ¿no? Fíjate que esta es la incoherencia que hay. Voy a hacer 2 o 3 aclaraciones. Empecé diciendo que esta es mi patria, sí, y lo ratifico porque la patria es integral. No me siento que Córdoba tenga por qué ser algo totalmente aislado. Que tengamos nuestra personalidad. Históricamente Córdoba siempre fue un alter ego de Buenos Aires por muchas cosas. La contrarrevolución de Mayo se dio en Córdoba, por ejemplo, para hacer un ejemplo. Pero eso no significa que nosotros tengamos que ser algo separado del destino común del país. Y acá viene la incoherencia para hablar del gobierno actual. En la última elección, el gobierno de Schiaretti potenció a todos sus diputados, candidatos a diputados y senadores, diciéndole que era una incoherencia que los subsidios que tenía la capital federal fueran tan grandes respecto de lo que tiene Córdoba. Resulta que ahora que se está discutiendo ese tema, o sea que no puede ser que ahora la capital federal reciba más dinero injusta e ilegalmente, capital federal donde yo he estado hace menos de un mes y el transporte vale 23 pesos, cuando acá en Córdoba damos 75, 80 pesos, etcétera, o 100 pesos, salgan y dice que no van a dar quórum para analizar el juicio político de la Corte y no se expresan respecto de lo que eso significa perjudicándolo a Córdoba. Entonces a veces uno no entiende esa dupla. Un detalle, por ejemplo, de Loredo, estuvo en Río Tercero, diciendo de que iba a apoyar la universidad para Río Tercero, pueblo que sufrió desde las explosiones inaceptadas, etcétera, y que merece tener una universidad. Sin embargo, no dio quórum para tratar ese tema y ahora también están dentro de los diputados que no van a paralizar el funcionamiento del Congreso, aun cuando uno de los temas a tratar sea ese. Por eso, no se explica uno como ciudadano esta doble vara, digo, porque qué interés, qué bueno sería, y ojalá que alguien de prensa del gobierno le pueda decir al gobernador lo que un ciudadano común y corriente como el que habla querría ver, ¿no? Qué lindo, qué bueno sería para la democracia que mi gobernador, el gobernador de mi provincia, que es esta querida Córdoba, nos explicara con palabras que todos entendamos ¿por qué esta actitud? ¿Cuál es el problema ideológico, político, de fondo, de peso, que hace que Córdoba esté siempre, diría yo, en la cornisa, ¿no? Política enfrentada al gobierno nacional? ¿Cuál es el tema de fondo? Porque uno no se entiende. Yo no entiendo como ciudadano, ¿no?, con cualquier ideología, radical, peronista, socialista, ¿por qué un gobierno que levanta las banderas de Perón y de Evita no tiene un mínimo diálogo de composición? Porque si uno es político o dice querer la política y ejerce un cargo como gobernador de una provincia, debería tener
un mínimo diálogo y explicar a los ciudadanos de una manera clara cuál es la actitud de sus diputados nacionales o por qué tal o cual cuestión. Ahora, si esa explicación a los ciudadanos nos convence, y bueno, digamos, los malos de la película son los representantes del Ejecutivo Nacional porque tal cosa. Ahora, el Ejecutivo Nacional tampoco nos dice la vicepresidenta, que antes era presidenta, el presidente actual, cuál es el problema con el gobierno de la provincia de Córdoba, que es un gobierno justicialista. Entonces, si uno viene de otro país y llega a Córdoba y dice, tenemos en la Argentina 3 o 4 formas de justicialismo. Es lo mismo que vayamos a Estados Unidos y le digamos al Partido Republicano, bueno, tenemos los republicanos del norte que están enfrentados con los republicanos del oeste. ¿Y cuál es la diferencia? No sabemos, pero están enfrentados. Ahora, mientras estos muchachos analizan todo esto que yo, un ciudadano, está diciendo, digo que ni siquiera me van a escuchar, pero no importa, la población está pensando, y ya lo dije en estos minutos 3 o 4 veces y lo voy a decir 1.000.000 de veces más, pensando qué va a comer esta noche. Digo, mientras está en lo del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Para ser objetivo, digo, pensando qué van a hacer, si van a seguir en el gobierno, quién va a ser candidato, y el gobierno provincial está pensando en lanzar a nuestro gobernador como candidato a presidente en una avenida del medio. Que alguien me explique a mí qué significa la avenida del medio. Que alguien me explique a quién vamos a meter. Urtubey, al muchacho este de San Luis, Rodríguez Sá. ¿No son peronistas todos? Sí. Yo estoy, o capaz que yo vine de otra época y no entiendo, porque hay algo que no entra. Ahí. Lo que pasa es que esto de echar la culpa a toda la nación, le digo, acá los malos sueldos de los docentes y de los médicos de la provincia de Córdoba, eso no es nacional. Y si el maestro se muere de hambre y el médico no tiene el reconocimiento que merece, es un problema del gobierno provincial. Que ese es otro tema. Acá se le echa la culpa al gobierno nacional de lo que está pasando, y resulta que acá es un problema local. A su vez, estamos hablando de subsidios que tienen que venir, porque acá la Corte, una de las cosas que se va a analizar en el juicio político, dijo una mentira disfrazada con decir esto no afecta a los dineros de las provincias, sino solo lo que va a la nación. Y se olvida que la nación, el dinero que le entra, lo usa para mantener su infraestructura, para mantener la capital federal, porque nadie dice que la justicia más cara del país es la justicia de la capital federal y la pagamos todos. Esto es una cosa para que la tengamos presente. Acá en Córdoba nosotros pagamos los impuestos y con los impuestos pagamos los jueces civiles, comerciales, laborales, contenciosos administrativos. En todas las provincias pasa lo mismo, salvo la justicia federal. En cambio, en Buenos Aires, esos jueces civiles, comerciales, laborales, contenciosos administrativos, que tienen los mismos sueldos que los jueces federales, o sea, presupuesto monstruoso, lo pagamos todos los ciudadanos argentinos. En realidad, Rodríguez Larreta, que quiere ser tan autónomo, en algún momento tendría que decir, bueno, ahora me hago cargo de la justicia ordinaria. No, y aparte recauda 10 veces más que por supuesto, para decir alguna provincia. Pero a su vez, el dinero que queda en la nación después está comprometido presupuestariamente para terminar escuelas, para terminar hospitales, caminos, puentes, diques en el resto del país. Incluso son fondos nacionales los que terminan garantizando acá el pago de los jubilados, porque la caja de jubilaciones de Córdoba tiene un desfasaje tremendo. ¿Ah? Ahora, ¿con qué criterio se va a disminuir esos fondos? Y recuérdese que a causa de la deuda externa que nos dejó Macri, tenemos el Fondo Monetario, no sé si usted sabe que el Fondo Monetario tiene 120 empleados pagados por nosotros en dólares, trabajando constantemente en el Ministerio de Economía, Aduana, AFIP, ANSES, controlando los dineros públicos. O sea que no va a haber problema entonces en darle los dineros a quién y cómo lo sacamos, y viene el Fondo Monetario y dice usted está mal usando el dinero, porque a su vez se lo pone el presidente en la opción de no cumplir la ley de leyes, que es la ley de presupuesto. Digamos que hay los pilares en donde se apoyaba el justicialismo, digamos, de la década del 50, para decirlo de alguna forma,
la independencia económica, la soberanía política y la justicia social se barren con estas últimas palabras, porque si tenemos estos 120 empleados, aparte que le pagamos el sueldo, porque como tenemos tanta plata, todo lo que acabamos de decir no existe. No tengo independencia económica, no la tengo. Soberanía política, ¿qué puedo hacer? Nada. Justicia social, estamos viendo que tampoco existe. Por eso, volviendo a nuestra provincia, qué bueno sería, lo digo realmente como ciudadano, qué bueno sería que se sentaran en una mesa como estamos acá sentados dialogando, y esas diferencias que, insisto, no las conozco, no sé si por ahí usted las conoce, o algún oyente, algún periodista, que sepa cuál es el motivo por el cual tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, que dicen ser parte de una misma base política, no se juntan. Porque estamos en un año en donde va a haber elección y vamos a tener un candidato de Juntos por el Cambio, macrista o larretista, como usted quiera, un candidato del Frente de Todo a nivel nacional, X, no sabemos quién, y entiendo hasta ahora, por lo que uno está viendo, el gobernador Schiaretti o algún otro Urtubey, para decir algo, por la avenida del medio. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo quiero votar al gobernador Schiaretti. ¿Y cuál es la diferencia? Política, digamos. ¿Cuál es la diferencia en la campaña o en Córdoba en todos estos años? El gobernador de la Sota, que en paz descanse, que también tiene esa responsabilidad, en un momento, cuando el presidente Kirchner asumió el gobierno, éramos todos, digamos, amigos, la misma familia, digamos. Ahora, desde ese momento, cuando después hay un quiebre, hay una pelea interna, ¿vio? Cuando usted tiene una discusión en su casa, bueno, el vecino no sabe, pero acá, digamos, es como el cabildo abierto, el pueblo quiere saber de qué se trata. Y desde esa ruptura, nadie nos explicó, no hay, estamos hablando en un medio de comunicación, de una manera clara, en 2 renglones. Nos peleamos con Buenos Aires y ahora somos, no sé, me acuerdo de la época de Angelo, que éramos el corazón de Córdoba, o algo así, después somos el riñón, el hígado, y vamos pasando por el cuerpo humano, pero siempre estamos como aislados, ¿no? Somos la élite de la Argentina, los cordobeses somos los mejores. Yo he escuchado docentes en manifestaciones públicas, diciendo que nosotros, los cordobeses, tenemos un nivel intelectual superior a un jujeño. ¿No? Digo, sí. ¿Me explico? Ahora, si somos esa élite intelectual y somos la Córdoba mediterránea y somos el corazón del país, ¿cuál es el motivo ideológico? La pregunta de fondo es, para que mi gobernador, que yo quiero, ojalá que sea presidente, mire lo que le digo, públicamente, ojalá que el gobernador Schiaretti sea presidente de la Argentina, pero que vamos a vivir toda la vida y las generaciones que vienen con la incógnita de por qué se pelearon en los últimos 20 años y llevaron a la Argentina a dejar que, por ejemplo, ganara el gobierno de este empresario de medio pelo que llegó como presidente de la Argentina y hizo el mayor desfalco en la historia, yo diría universal, después del Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, en un Estado, ¿no? El Plan Marshall le dio plata a la Alemania de posguerra. Acá fue al revés, ¿no? Digamos, un Plan Marshall inverso. Le sacaron a un país emergente como la Argentina la joya de la corona, aparte de las 18 toneladas de oro que se llevó a Inglaterra, que usted lo acaba de decir, hay que besar el anillo de la reina. Le dejo los últimos minutos, doctor, porque ha sido una de las primeras charlas y lo comprometo públicamente a volver acá a la radio dentro de su tiempo, y dejo estos minutos para que usted trate de explicarnos a nosotros, que somos un ignorante, si hay una solución en todo este berenjenal. Bueno, yo creo que la solución empieza por exigir a quienes están en política, no estoy hablando de clase política porque eso es peyorativo, quienes asumen esta vocación de trabajar por lo público, la necesidad de concertar por el bien del país.
acá no se está concertando, solo se fabrican titulares para medios, son protestas sin propuestas. O sea, a su vez, por un lado se dice que quiere defenderse la República, pero por otro lado está paralizado el Senado de la Nación, van a paralizar la Cámara de Diputados, está paralizado el Consejo de la Magistratura. A su vez, hace 14 años que no se nombra el Defensor del Pueblo de la Nación, hace 7 años que no se nombra el Procurador General de la Nación, hace más de 14 meses que no se nombra la reemplazante en la Corte mujer, una Corte machista sin equilibrio de género. Por eso es muy importante reformar la Corte y hay una propuesta de los gobernadores llevarlo a 15, que tiene media sanción en senadores. En algún momento hay que sentarse a plantear el país, no con el criterio que dice solamente vamos a entrar a hablar del país en diciembre del 2023 cuando seamos gobierno. Eso es inaceptable. Acá si no hay un sector político, no hablo de clase política, sino de quienes toman la augusta función de querer representar al pueblo y de gobernar, de sentarse a fijar reglas claras, a comprometerse, porque hay reglas que son básicas. Voy a dar un ejemplo muy de moda por lo del Mundial. A todos nos gusta el fútbol, pero en algún momento hay que sentarse, más allá que uno sea de Talleres Belgrano, River y Boca, decir, ojo, pero acá 45 minutos cada tiempo, son 11 jugadores, el que puede tomarlo siempre por la mano es el arquero, y los goles no se hacen con la mano, y respetar eso mínimamente. Acá cualquiera rompe cualquier cosa, dice cualquier cosa en aras de una supuesta república en donde el partido de la oposición a la primera de cambio, en vez de discutir donde debe discutir, pone denuncias penales o judicializa la problemática. Entonces, en el fondo estamos viviendo la suma del poder público en la justicia, porque la justicia maneja la Corte, el Consejo de la Magistratura, que es el lugar donde se nombran los jueces, pero además están manejando la política en general, porque acá a la primera de cambio se judicializa. O sea, acá en este momento, como le digo, hay denuncias penales contra el gobierno porque solo quiere iniciar el proceso de juicio político a la Corte. Denuncias penales porque se dice que no, en su momento no aplicaba la vacuna Sputnik, que eran veneno. Se puso una denuncia diciendo que era veneno. Después a nadie le interesa cómo sale ni nada, pero lo cierto es que acá nosotros también estamos usando el Poder Judicial para cualquier cosa. Poder Judicial que en muchos casos también se presta, e incluso para poder volver a manosear temas. Hoy en día están tirando de nuevo, como si hubiera sido un asesinato, no un suicidio, lo de Nisman, sin ninguna prueba nueva, con todos los elementos que hay, y sin embargo sigue flotando como si eso hubiera sido un asesinato. Nadie define el tema. Entonces, todas estas cosas quedan flotando, e incluso, fíjate, han querido, creo, reabrir la causa del memorándum con Irán, a su vez para que veamos la direccionalidad del Poder Judicial negativo, y esto no es poca cosa a tener en cuenta. Fuera que no cabe sanción penal, sin embargo, los únicos que le iniciaron proceso fue a Cristina y a Timerman. Pero resulta que ese convenio fue avalado por todo el Congreso de la Nación, de ser coherente, de haber sido una decisión política errada o no, tenía que estar procesado todos los senadores, todos los diputados que votaron ese acuerdo. Bueno, sí, está pasando hoy en día que el criterio del Senado, cuando se dividió en dos bloques, y que fue avalado por todo el Senado, eso últimamente para nombrar la propuesta para el Consejo de la Magistratura, a la única que le ha puesto la denuncia es a Cristina. ¿Cómo? De haber existido para esa denuncia penal, en realidad tienen que estar implicados todos los senadores que votaron, no, pero a la que le ponen la denuncia penal es a la vicepresidenta. Entonces, esto te demuestra también un manejo de la justicia sesgada, que no tiene nada que ver con buscar solución, sino generar titulares en los diarios que se aprovechan de eso para hablar de cualquier cosa, de cualquier manera. Entonces, llegamos a una situación, claro, el hombre y la mujer común dice, mire, no me alcanza ni para comer, y toda la culpa la tiene esto, bueno, vamos a los otros. Pero acá yo no he visto que se haga ninguna propuesta, los que van a venir, concreta. Me acuerdo cuando en su momento Macri decía,
el problema de la inflación es un problema de mal gobierno, yo lo soluciono en 5 minutos. En 5 minutos. Ahora está diciendo, fíjate que este es un tema que no podemos dejar de ver, que acá la culpa del país es que, alguna vez lo dijo la representante del Fondo Monetario, a la cual Macri nos pedía que nos enamoráramos. Claro, sí, sí. Sí, era bastante fulera, ¿no? Digo, de paso, ¿no? Había que tener y sí, hay que tener, hay un par de pero vino, decía que los jubilados viven mucho, o sea que después de los 60 años tenés que pedir disculpas porque vivís y cobran jubilaciones. O porque acá el problema son las leyes laborales. Ah, sí, dijo acá, eso de los jubilados, que no podían vivir tantos años. Claro, o sea que después de los 60 años tenés que pedir disculpas. Y bueno, y no te cuento que, sin embargo, nadie dice los intereses que nos están cobrando, los sobretasas que nos están cobrando. Entonces, estamos en un momento donde tiene que haber hidalguía. No puede ser que al país lo sometan a una parálisis de las instituciones solo a resulta de las elecciones de fin de año. Creo que eso es tremendamente cruel. Entonces, acá hablar del camino del medio, del centro, de derecha, izquierda, es no decir nada. Pero ¿qué es el camino del centro respecto de esto? No toda la realidad de la vida se dividen por la mitad. Acá el camino debería ser el camino de todos, de lo cual hay distintas propuestas. Exactamente. Pero acá el camino del centro no dice absolutamente nada. ¿Centro de qué? Si no, estamos preguntando si, mire, si quiere hacemos una propuesta a los oyentes para que en esta semana, por ejemplo, tratemos de averiguar, tanto usted como quien habla, la producción de la radio, qué significa esto, y el próximo jueves nos juntamos de nuevo, usted que es un benemérito jurisconsulto, quizás tenga más información. Sí, ojalá. Entonces, yo de cualquier forma me saco unos días de vacaciones, vuelvo. No importa, cuando usted quiera. No importa, más tiempo le damos, doctor. Le damos más tiempo, cuando usted pueda. Sí. No digo. Entonces usted viene ya embuido en un aire de frescura luego de sus vacaciones y dice: Rodolfo, tengo la solución. Tengo el santo grial de todo esto, el misterio. Porque para mí es un misterio. Lo digo públicamente, lo he dicho muchas veces. Qué lindo sería que salga mi gobernador de mi provincia de Córdoba y diga: muchacho, miren, la verdad, estos años que yo estuve enojado antes del gobierno, porque él se enoja y vamos todos atrás, como estamos viendo, ¿no? Entonces, en realidad era por este tema. Me enojé porque la verdad que me debían un caramelo y no, qué sé yo, no me gusta, o me miraron mal. Ahora, si me dicen, no, mire, es un tema de política de Estado, en donde hay una cuestión de base que van ideológica. O van a analizar el acuerdo por la deuda externa. Por ejemplo, ahora, mis diputados no quieren porque no quieren, porque tal cosa, porque todo es así, todo difuso, todo está en una niebla, ¿no? En donde no entendemos nada. Ojalá, lo digo con total convicción, ojalá el gobernador de la provincia de Córdoba sea presidente de la nación, pero sea un presidente en donde estemos todos unidos. No sirve que Cristina Kirchner sea presidenta de la nación en el 2023 cuando un grupo de muchachos que están toda la vida en la política levanten la bandera de Perón y Evita y digan: sí, Perón y Evita son los mejores, pero esos no, porque no sé. Ahora, esas palabras llevan puesto a millones de personas. Hambre, desnutrición, marginación. Y además tendría que claramente decirse en qué cambio, o sea, si el que fuera por el camino del centro, de izquierda a derecha, ¿cómo lo va a hacer? ¿Para quién lo va a hacer? Un programa. ¿Y qué es lo que va a traer? O sea, acá no podemos retroceder en donde todos los días se diga que el gremio es lo peor. Acá están queriendo traer la posibilidad que tiene Perú, en donde los convenios colectivos se hacen por establecimiento, lo cual es grave, y se está tratando incluso de menoscabar la fuerza de la clase trabajadora. Entonces, que acá nos dijeran cómo va a hacer para respetar eso, cómo va a hacer para que demos jubilaciones dignas, cómo va a hacer que docentes y médicos no estén luchando por la línea de pobreza y tengan un futuro de dignidad. Que digan el cómo, porque es muy fácil criticar sin decir el cómo, y en el caso del gobernador de Córdoba, decir cómo vas a hacer vos para cambiar si no lo estás cambiando en Córdoba, porque acá es muy lindo, yo puedo. Y decís, ¿por qué no lo haces ahora? ¿Por qué no lo hacemos en Córdoba? Porque estamos discutiendo si un docente va a superar o no la línea de pobreza, o un médico que han renunciado
en grupo. Bueno, quizá ahí yo no le voy a dar la derecha, ¿no?, al gobernador, porque ya saben que tengo alguna diferencia. Esperemos ahí con la radio, también digo, para que no caiga ningún misil. Pero de todas maneras, nos enseñaron, por lo menos en la que haría Escuelita de Ciencia de la Información, que hay que intentar ser objetivo. Y en este caso, quizás, digo, necesite un gobernador tener el manejo del Ejecutivo Nacional para cambiar las provincias. Digo, sin saber nada yo de manejo de provincia ni de Ejecutivo Nacional, pero por ahí sí sea así. Quizá un gobernador esté limitado, ¿no?, digo, de todos los gobernadores. Pero por eso, si es candidato, por lo menos saber cómo supera esa limitación, porque cuando está en campaña todo el mundo es Gardel. Ahora resulta que cuando vos asumís, sí, pero yo no sé ni tocar la guitarra ni en tono. Bueno, no, por eso, acá la clave es poner propuesta contra propuesta, no solamente oponerme o llevar como la oposición que dice, ¿cómo puede ser que hablemos del juicio de la Corte mientras la gente va al supermercado y no come? Y tenemos que poder hablar de las dos cosas. Por supuesto. Sí. Entonces, acá viene el tema para hablar honestamente, lo demás es una chafalonería para no conducir a nada, ¿no? Doctor Miguel Rodríguez Villafañe, nosotros desde la radio agradecemos su tiempo, que tenga unas merecidísimas vacaciones. Lo esperamos a la vuelta, quizá venga con un bronceado Caribe, no sé en qué por allá. No, yo me quedo en el Durazno, en Córdoba, Durazno, es de los nuestros. Calamuchita. Es de los nuestros, entonces, bueno, pero de las sierras, esos lugares hermosos, paradisíacos, vendrá quizá con algún chivito bajo el brazo. Mira, acá tenemos una linda parrilla. Bueno, no, pero con el canto de los pájaros, el murmullo de los arroyos. Y como la otra vez decía, le contaba a mi hijo, para mí una de las cosas que más me gustaba en la infancia era comprarme un melón, ponerlo en el arroyo, calzado con piedra para que se enfríe en el arroyo y comerlo a la tarde. Mejor que eso, mire, con la patria linda que tenemos. A la vuelta, lo comprometo para que sigamos esta charla porque han quedado muchos temas. ¿Cómo no? Y antes de irnos, yo había comentado y le quiero comentar a los oyentes que tiene que ver con todos los temas que estamos hablando, ¿no? Les recomiendo y le agradezco a Micael, a Ferrazano, que anoche me dice, mira esta película, ¿no? Y es la vida del guionista Hermann Jacob Mankiewicz. Yo lo pronuncio al estilo cordobés, pero búsquenlo. Es el guionista el que escribió El Ciudadano Kane. Ajá. ¿Ah? Y muestra la película brillantemente interpretada en blanco y negro. Es una película de ahora, pero la han hecho en blanco y negro por Gary Goldman, ¿ah? Ese actor realmente de lujo, y muestra cómo este escritor en la década del 30, a mediados del 30, comienza este guión, que es el guión que le da el Oscar al mejor guionista en el año 41 por nada más y nada menos que El Ciudadano Kane, que fue interpretada por Orson Welles, y muestra en la película en un doble mensaje cómo comienza la industria de las falsas noticias. Qué bárbaro, sí. Cómo él, como guionista, ve el desarrollo, mientras él está escribiendo esta obra, realmente que marcó una parte de la historia, más que nada en Estados Unidos, obviamente, cómo él ve el manejo que hace la Metro-Goldwyn-Mayer, donde él es guionista y se le paga un sueldo, y cómo ve una elección política entre republicanos y un socialista, ni siquiera un demócrata, en la década del 30, un socialista, y cómo los republicanos ganan esa elección con toda una campaña de mentiras y de falsedades sobre el candidato socialista, cómo lo difaman, y él indirectamente es parte, porque es parte de la Metro-Goldwyn-Mayer, y ve como Mayer, uno de los directivos que manejan, en un momento dice, vos pensás, dice que yo soy el verdadero dueño de la Metro-Goldwyn-Mayer, ¿no? Él le dice Mayer
a Jacob Mankiewicz y le dice, como vos sos, dice, un escritor fracasado, le dice, todavía no había escrito esto, ¿no? Estaba en eso, y sos un alcohólico y dependes del alcohol y dependes de mí que te pago un sueldo, así yo dependo de los capitalistas del este que ponen la plata acá. Qué va. Es decir, por eso tengo que, porque Hermann Jacob Mankiewicz va y lo increpa y le dice, están haciendo algo realmente deshonroso en mancillar a través de, ellos tenían en esa época, los cines eran obviamente de la década del 30 lo que hoy es la internet, y comienzan a pasar en los informativos entre películas una campaña de difamación. Claro. Ellos utilizan el monstruoso medio de la industria del cine para difamar en California a la oposición. Y este opositor era un socialista que hablaba, no nos olvidemos que estaba la crisis de la década del 30, claro, el quiebre de la bolsa de Wall Street, y entonces este hombre, este candidato socialista, hablaba del pueblo, de la justicia social, de la independencia económica, que teníamos que tener los empleados, los trabajadores, un sueldo digno, nada más que eso. Y esto otro, no, dicen, ¿qué sueldo digno y qué nada? Sabemos que tienen razón, pero tenemos que ganar nosotros la elección. Y ahí es cuando comienza, se desarrolla esto que acabo de decir como en un segundo plano, mientras el centro de la escena de la película es este escritor alcohólico que Orson Welles con 24 años lo tiene metido en una casa, le saca el alcohol, le saca la bebida para que el tipo escriba esta obra, ¿no? Y muestra cómo la industria de los medios comienza a partir de ahí a hacer lo que hoy hace y lo que acabamos de hablar en esta magnífica entrevista, gracias a su presencia, no a la mía obviamente, con lo que es el engañar a la población, el mentir a la población, y cómo se ha naturalizado lamentablemente en aquellos dirigentes que se dicen políticos en mentirle a la gente. Sí, es grave, esto merece otra discusión para analizar primero cómo los colonizan, y ahora ya no solamente por el cine y la radio, sino por las redes sociales, por internet. Y el otro problema es cómo canalizamos también nuestros grandes relatos que nos lo han destruido. No existen grandes relatos desde el individualismo, y a su vez cómo se solventan los medios, que no es claro, menos claro, la publicidad oficial y todo eso. Exactamente. De nuevo, gracias, doctor Miguel Rodríguez Villafañe. 12 horas 2 minutos. Agradecemos a Micael Ferrazón en los controles. Sin él esto no sería posible. Sigue escuchando Radio Galena. Nosotros al regreso con mucha más información. Chau, chau.